agradeciendo también la presencia del doctor Jaime Saavedra, ministro de Educación, quien acaba de llegar. Invitamos a la mesa al doctor Hugo Díaz, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. El doctor Díaz es administrador de empresas, es planificador de la educación, vicepresidente del Instituto de Investigación INDEM, presidente del Centro de Innovaciones y Evaluaciones Educativas. Asimismo, invitamos a la mesa a los dos comentaristas, al viceministro de Gestión Pedagógica, José Martín Vegas Torres. Todos sabemos que él es abogado, tiene una maestría en enseñanza y aprendizaje, una especialización en gestión y políticas educativas y ha desarrollado bastantes cargos en relación a políticas educativas. De igual manera, invitamos a Javier Higuín, secretario técnico del Foro del Acuerdo Nacional, economista, profesor emérito del Departamento de Economía de la Universidad Católica, es actualmente secretario técnico del Acuerdo Nacional. El doctor Hugo Díaz va a tener media hora para exponer el documento y después nuestros comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para hacer los comentarios. Luego ya tendremos el cierre a cargo del ministro de Educación. Hugo. Bueno, ante todo, buenas noches. Tengo el honor de haber recibido el encargo del Comité Directivo del Consejo de hacer la presentación de este documento balance del Proyecto Educativo Nacional y las recomendaciones que de él surgen. En realidad, de acuerdo a las normas que existen, nosotros tenemos obligación de hacer este balance anualmente y este es el sexto balance que el Consejo presenta desde el año 2008, año en que empezamos a trabajar. Quiero expresarles que, así como lo dijo Andrés, ya hay un periodo en el cual se vence la designación de los consejeros. Pues en esta ocasión, como término de la designación nuestra, también hemos preparado un par de documentos adicionales. Uno es el que tiene que ver con el balance del proyecto educativo, pero para un periodo más amplio, el periodo 2008-2013. Y el otro es el que tiene que ver con un informe de gestión de las actividades del Consejo y de algunas sugerencias que pensamos podrían ser valiosas para el nuevo conjunto de integrantes que se van a sumar a la actividad del Consejo Nacional de Educación. La presentación que voy a hacer está dividida en dos partes. Una primera es que voy a abordar cuál es el panorama de la educación en este momento, y la segunda es tratar de ver cómo, digamos, las acciones de política están respondiendo a cada uno de los objetivos que han sido establecidos en el proyecto educativo y que son 6. Empecemos con el panorama global. En primer lugar, creo que existe consenso en afirmar que en nuestro país la educación no está yendo muy bien, ¿no? Que está yendo bastante más lejos de aquello que nosotros quisiéramos. Y seguramente muchos de nosotros hemos leído lo que ha salido hoy día en el diario El Comercio, en primera plana, las declaraciones de Paul Krugman, en donde él lo que dice es que el mayor problema del Perú en este momento es el fondo en que la educación está situada, ¿no? Por un lado, todas las mediciones que existen de aprendizaje de los estudiantes pues nos hacen llevar a una reflexión bastante preocupante de los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes, situación que indudablemente hay que buscar de revertirla lo más pronto posible. Pero por otro lado también hay un reclamo muy fuerte por parte de los empleadores de que aquello que los estudiantes están aprendiendo y cómo egresan del sistema educativo
en realidad no necesariamente les sirve de mucho para poder incorporarse al mundo del trabajo. Hay muchas empresas que tienen que invertir bastante dinero en capacitar a los nuevos jóvenes que se incorporan a este trabajo, y pues eso denota que la relación entre la educación y el mundo laboral todavía es muy débil. Lo tercero es que indudablemente en el sentimiento de la población pues existe también la percepción de que hay que mejorar, ¿no? Y que en el marco de esa mejora el compromiso tiene que ser no solamente del gobierno, ¿no? O del Estado, sino que tiene que haber un compromiso social mucho más fuerte, ¿no? En donde diversos actores de la sociedad tienen que participar mucho más dinámicamente, ¿no? Hay dos tipos de desafíos que la educación en ese momento enfrenta, y básicamente son desafíos asociados a la gestión por un lado, y por otro lado a la finalidad propia del sistema, que son los desafíos asociados a la formación, a tener un egresado cualitativamente adaptable a los retos, a los desafíos que nuestra sociedad te impone. Empecemos con el primer desafío, que tiene que ver con la gestión, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que ha encontrado el Consejo, y lo trata de destacarlo en su informe, es que hay ciertos elementos que valdría la pena poner énfasis en el desarrollo de nuestras políticas educativas, ¿no? Y uno primero es la necesidad de construir liderazgo, de arribar a consensos, de establecer compromisos y de ampliar las propias aspiraciones que nosotros tenemos, ¿no? Los liderazgos, cuando nos estamos refiriendo a ello, no son liderazgos únicamente y exclusivamente del director de la escuela, son liderazgos también del ministerio, de las regiones, de las UGELes, de los profesores, ¿no? A nivel de cada una de las instancias donde trabajan, ¿no? Y el tema de las aspiraciones es realmente importante, ¿no? Estamos mejorando, indudablemente hay indicadores que muestran eso, pero los pasos que estamos dando son pasos muy cortos, y valdría la pena ver cómo aceleramos en ello, ¿no? Lo segundo es que necesitamos un financiamiento acorde a las necesidades y las prioridades que vayamos estableciendo, ¿no? El ministro ha sido bastante claro en expresar que, a pesar del dinámico crecimiento del presupuesto de educación, todavía las necesidades nuestras son muy inmensas. Escuchaba a Jaime Saavedra en una entrevista en donde él expresaba sobre los resultados del censo de infraestructura y la cuantificación de lo que ello significa. Es el 10% del Producto Bruto Interno, tratar de mejorar y poner ad hoc la infraestructura. También le escuchaba la vez pasada otro comentario que hacía respecto de las remuneraciones de los profesores, ¿no? El piso salarial de nuestros profesores desgraciadamente es bajo, y comparado ya con lo que es lo que ganan los profesores ecuatorianos, pues él nos decía que estamos en el 50% de lo que gana un profesor ecuatoriano. Entonces, a pesar de que hay un dinámico crecimiento, pues el tema está en que todavía hay mucha necesidad que atender, ¿no? Ahora, ciertamente necesitamos más financiamiento, pero lo que también necesitamos es una mejor gestión del gasto, ¿no? Y una mejor capacidad gerencial dentro del sector, ¿no? A toda instancia, no solamente a nivel del ministerio, sino en todas las instancias, hasta al nivel de las escuelas, ¿no? Y en ese sentido, pues el Consejo Nacional de Educación lo que opina es que tendríamos que acelerar aquellas medidas que tienen que ver con la racionalización de los procedimientos. Hay que usar más las modernas ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar procedimientos como los de administración de personal, los de emisión de títulos, certificados, lo que tiene que ver con pagos para jubilados,
todo eso que en este momento andan lentamente podrían ser fácilmente mejorados, ¿no? Y la otra cosa que indudablemente requiere mejorar la calidad del gasto, la calidad de la gestión, es tener un plan permanente de calificación de cuadros en el ministerio, en el entendido de que no se requieren acciones puntuales de un año, ¿no? Lo que se requieren son planes que permitan pues que en 10, 15 años haya un esfuerzo continuado, permanente, y quizás trabajando con los mejores centros de formación que existan en el mundo. Finalmente, en este tema de la gestión, el Consejo lo que opina es que sería importante generar cadenas de valor, ¿no? Reconocer e incentivar las buenas prácticas, fortalecer las alianzas público-privadas, ¿no? Desarrollar agendas de responsabilidad compartida con diversos actores, ¿no? Todo en el entendido de que la educación, pues como decía, no es una responsabilidad únicamente gubernamental. El otro desafío, les decía, es el que tiene que ver con los aspectos pedagógicos, los aspectos formativos, ¿no? Y allí la opinión del CN que está descrita en el balance es que el Consejo avala y asume todo compromiso que esté asociado con las políticas de inclusión, ¿no? Ello implica, entre otras medidas, pues no descuidar algunos campos que lamentablemente a veces por cuestiones presupuestarias o por otras cuestiones han sido descuidados, ¿no? Por ejemplo, nos referimos a la población que tiene que ver con la educación de adultos, la educación especial, aquellos chicos problema, ¿no? El propio sector de niños talentosos, ¿no? Es decir, hay distintos campos en los cuales no necesariamente hay que buscar que todo sea financiado por el Estado. Hay algunos elementos, como por ejemplo mejorar la productividad de aquel adulto que tiene bajo nivel de instrucción, que lo podrían asumir las propias empresas. Ellas ganarían con el esfuerzo de capacitación que hacen para estas personas, ¿no? El segundo elemento es el que en el campo académico es el que se asocia al tema curricular, ¿no? Y allí lo que necesitamos es avanzar pues en la real aplicación de un currículum basado en un enfoque por competencias, acorde con la globalización, ¿no? Es decir, un currículum que en el caso peruano tiene que tener y responder a estándares de equivalencia internacional, porque puesto que la vida es cada vez más global, ¿no? El reto en este caso, indudablemente es cómo hacer factible que los alumnos accedan a aprendizajes más complejos, pero con profesores que puedan trabajar con técnicas más sencillas. Es decir, el hecho de que la enseñanza por competencia sea más compleja no implica o no significa de que el profesor tenga que trabajar con procedimientos demasiado complejos que muchas veces están alejados de la propia experiencia y de la propia formación de los profesores, ¿no? Alcancemos aprendizajes complejos, pero con técnicas de trabajo sencillas por parte de los profesores, ¿no? Y en este sentido, modalidades de capacitación más pertinentes, mucho más prácticas, indudablemente que es una tarea que todos tendríamos que asumir. No olvidamos igualmente que la globalización nos impone pues revisar las estrategias que tendríamos que adoptar para que las competencias incorporen respuestas para ciertos temas que son importantes y que no podemos ir descuidando, ¿no? Me refiero a cuál podría ser una estrategia para introducir el inglés en las escuelas, cualidades como el emprendimiento, como el aprender a aprender, como una formación para el trabajo mucho más efectiva que la que actualmente se ofrece en nuestras escuelas e incluso en nuestros institutos, ¿no? Tampoco olvidamos que sin buenos docentes y sin buenos directores, pues todo lo que podamos hablar
podría caer en el saco roto, ¿no? Y en ese sentido, pues necesitamos, en primer lugar, revalorar la profesión, y esa es una tarea no solo del Estado, es una tarea de la sociedad en su conjunto. Hay que reconocerlos económicamente tal como establecen las normas, ¿no? Ofrecerles una legislación mucho más amigable y menos asfixiante. La cantidad de normas que se generan cada año es apabullante, y la verdad que no se entiende mucho cómo los profesores pueden responder a tal cantidad de demandas, ¿no? Y en el caso de los profesores de educación secundaria, nos parece indispensable continuar haciendo todos los esfuerzos. Somos conscientes de que ya hay preocupación al respecto, pero un profesor de secundaria no puede ganar menos que un profesor de primaria o un profesor de inicial. Hay que hacer equivalente su jornada laboral a 30 horas, tal como la es de un profesor de primaria o de educación inicial, ¿no? El otro tema, indudablemente, que surge es el tema de la educación privada, ¿no? La educación privada crece, en Lima es prácticamente el 50% de la matrícula, a nivel del país está en un 25%, pero ya hay un sector de la población de la educación privada que requiere un poco más de visión, de supervisión por parte del Ministerio de Educación. Y en ese sentido hay una preocupación por parte del Consejo, al igual que el Consejo desde un principio, en lo que ha venido insistiendo mucho es en que no basta una ley de educación universitaria tal como se está planteando en este momento, sino que lo que necesitamos también es una ley marco de educación superior que permita, por un lado, simplificar una estructura tan compleja que existe a nivel de la educación superior, y en segundo lugar permita facilitar pues los traslados de chicos que estudian en tecnológico, que puedan tener las posibilidades de llegar a maestrías, a doctorados, tal como se hace en muchos de los países desarrollados, ¿no? Y finalmente está todo el desafío que tiene que ver con el potencial educativo que tiene el entorno, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías, las redes, el internet, el Facebook y todas estas cosas nuevas que han aparecido, en realidad son formas de aprendizaje de los estudiantes que hay que ver cómo las orientamos bien, y cómo esto que poco a poco se va convirtiendo en una escuela paralela, pues logra complementarse en términos de roles con la escuela convencional que nosotros tenemos, ¿no? Ahora vamos a pasar muy rápidamente a ver cómo ha sido el desempeño de las políticas en relación a cada uno de los objetivos del proyecto. Como ustedes saben, son 6 objetivos los que buscamos. Y en términos generales, en cuanto al primer objetivo, que son oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, lo que hemos observado en la estadística del 2013 respecto del 2012 es que el sistema ha aumentado sus oportunidades educativas. Hay una mayor matrícula en el 2013 que en el 2012, por lo tanto las tasas de escolarización han mejorado, y hay mejoras importantes, por ejemplo, en lo que constituye pues sobre todo la tasa de mejora que se ha observado en la educación inicial, en donde del 2012 al 2013 hemos pasado del 64 al 75% de escolarización. Ya tenemos prácticamente la educación inicial de 5 años generalizada. Y una cosa importante de la política es que en términos de población de 3 a 5 años, la estructura de la matrícula ha variado, y en este momento hay más ofertas de jardines que ofertas en los programas no escolarizados de educación inicial, ¿no? Lo que se está tratando es reemplazar aquellos programas de pobre calidad, digamos, por jardines que sí aseguran una formación y por lo menos tener un profesional de la educación a cargo de los estudiantes, ¿no? La otra cosa que es bien importante es que en términos de desarrollo de la informática, los indicadores son bastante alentadores, ¿no? La relación alumnos por computadora
en el 2012 es 9 en primaria y en el caso de secundaria 7. Y dato importante es que el 50% de los centros de educación secundaria tiene acceso al internet, ¿no? Indudablemente que el desafío está en cómo hacemos para que estos beneficios pues, puedan ser utilizados desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Hay estos avances, indudablemente que el Consejo tiene algunas preocupaciones referidas al cumplimiento de este objetivo, ¿no? Y una primera preocupación es la que tiene que ver con la eficiencia académica del sistema, ¿no? Lo que observamos es que las brechas urbano-rurales en términos de tasas de desaprobación y de abandono todavía son muy fuertes. Hay una diferencia de 100%, con excepción de la secundaria urbana y secundaria rural, en donde casi no hay diferencia, ¿no? La otra cosa que es importante en términos de eficiencia es que los retirados, en el caso de la secundaria rural, llegan a un porcentaje del 7%, que sumado al 9.8% pues significa una cantidad apreciable. Los cálculos que yo he tenido ocasión de hacer sobre este problema, lo que arrojan es que cada año estamos invirtiendo aproximadamente 1.100 millones de soles en deserción y abandono de los estudiantes, ¿no? Y el otro tema, indudablemente que es preocupación, es el que tiene que ver con la infraestructura educativa, que como les decía fue comentada ya por el ministro de Educación, ¿no? Si bien en el área urbana las 3/4 partes de las escuelas tienen los 3 servicios básicos, luz, agua, desagüe, electricidad, pues en el caso de la zona rural solo son 1 de cada 5 escuelas, ¿no? Y más o menos un 28% de las escuelas, poquito más del 28%, requieren reparación. Esto a lo que nos lleva es a insistir en que hay que mantener el programa de mantenimiento preventivo, hay que ampliar el presupuesto para el mantenimiento preventivo y, si es posible, dar más partidas a las escuelas. Las escuelas necesitan, para las cuestiones más elementales, por ejemplo, para comprar ácido muriático, para hacer los baños, necesitan para comprar algunos materiales que permitan el funcionamiento de las escuelas y que muchas veces el presupuesto pues nos da, ¿no? Entonces, ahí hay toda una preocupación, ¿no? El segundo objetivo es el que tiene que ver con, en todas las instituciones, los y las estudiantes logran aprendizajes pertinentes y de calidad. En el marco de este objetivo, desde que empezó el gobierno, el Ministerio de Educación ha venido diseñando varias reformas, ¿no? Reformas asociadas al currículum, a la capacitación de profesores, a la educación rural, piensa en ampliar la cobertura de las evaluaciones censales, es decir, hay varios elementos que han estado en diseño. Algunas han avanzado un poquito más, otras menos, pero el diseño está ahí y indudablemente que el desafío es ponerlas en marcha, ¿no? El elemento que destaca, digamos, en los logros de este objetivo son las mejoras progresivas que el Ministerio de Educación ha venido identificando a través de las evaluaciones censales en los estudiantes del segundo grado y del cuarto grado de primaria, en el caso de las escuelas bilingües interculturales, ¿no? Estamos en un nivel del 33% de aprendizaje satisfactorio de los chicos en comprensión lectora, pero todavía estamos en casi un 17% en el caso de matemáticas, ¿no? Son resultados alentadores en relación a los resultados que tuvimos el año pasado, pero no dejan de ser bajos, y un esfuerzo mayor tendríamos que hacer para mejorarlos y, sobre todo, plantear una preocupación, ¿no? Y es que las metas iniciales que el gobierno se planteó en términos de comprensión lectora y matemáticas en el 2016, cuando deje esta administración, era el 55% y el 40%, ¿no?
indudablemente que parece ser que va a ser muy difícil lograr esas metas, ¿no? Adicionalmente, ¿qué preocupaciones tenemos, ¿no? Tenemos algunas preocupaciones importantes en relación a este objetivo, y la primera es la que tiene que ver con el currículum, ¿no? Definitivamente la percepción que hemos identificado a nivel de varios profesores, los diversos análisis que hemos realizado, lo que nos muestran es que hay una evidente confusión por parte de los profesores por los instrumentos que se han generado, no necesariamente siempre acompañados de una capacitación eficaz, oportuna, ¿no? Y quizás por problemas metodológicos en la propia reforma curricular, ¿no? En todo caso, nosotros esperamos y confiamos de que esta situación se corrija y pues pronto tengamos sobre todo un currículum mucho más simple en términos de números de capacidades. Deberían reducirse las capacidades, debería ser un currículum mucho más sencillo, mucho más pertinente, que deje libertad a los centros educativos y a las regiones de poder hacer diversificación. Es decir, lo que algo debe quedar bastante claro en términos de política curricular es que la función del ministerio no es definir los máximos del currículo, sino definir los mínimos, ¿no? Y en ese marco hay que trabajar, ¿no? Lo segundo tiene que ver con el tema de la educación rural, en donde indudablemente que el gran problema en las áreas rurales es la calificación del profesor, su acompañamiento, su apoyo, ¿no? Definitivamente el mundo rural es algo que creo que la administración central, la administración regional tendrían que conocer mejor, ¿no? Hay que visitar más el mundo rural, hay que estar de repente un día ahí visitando una escuela, viendo cómo trabaja un profesor, viendo cuáles son sus problemas, y a partir de eso empezar a identificar situaciones y estrategias, ¿no? Teniendo en cuenta que la situación del medio rural de la sierra es totalmente distinto de la selva y que requieren fórmulas en muchos casos diferentes, ¿no? En cuanto a la evaluación censal, es bueno y alentador la decisión del Ministerio de evaluar no solamente el segundo grado, ¿no? Ya se ha hecho un piloto para evaluar el último año de secundaria, pues este año se va a trabajar con el sexto primaria, quinto de secundaria, y se van a ampliar las áreas de evaluación. Me refiero a que ciudadanía y ciencias naturales también van a formar parte de la evaluación. Es realmente muy bueno porque, por un lado, ya más o menos sabemos cómo están los chicos de segundo grado después de varias evaluaciones que hemos hecho, pero por otro lado sí necesitamos conocer cómo vamos en el resto de la escolaridad, ¿no? En materiales educativos, sabemos que ya pues la cantidad de millones de soles que se invierten en compra de textos y otros materiales es bastante considerable, y ya es tiempo de pensar en un sistema de adquisición de textos tal como existe en Brasil, en México, en Colombia, en Chile, ¿no? No podemos seguir invirtiendo tal cantidad de dinero cambiando las reglas de juego cada vez que tenemos que hacer una licitación. Necesitamos un sistema ordenado que nos diga producirse los cambios curriculares, cuándo hacer las licitaciones, cuándo llegar con los libros a las escuelas para que ellos participen en la selección, cuántos los libros deberían estar en las escuelas, y no descuidar cuestiones como las que se han producido durante mucho tiempo, y es que presupuestamos la distribución de textos hasta el nivel de las UGELES, pero para que los libros lleguen a las escuelas, el problema es que cada director tiene que ingeniárselas a ver cómo los lleva, ¿no? Eso es una situación que tendríamos que, digamos, superar, ¿no? Y en cuanto al acompañamiento, en realidad la clave de las mejoras, una de las claves de las mejoras en los
los aprendizajes de los estudiantes en las últimas evaluaciones ha sido justamente el acompañamiento, ¿no? Estas mejoras podrían ser mucho mejores si es que tenemos mejores criterios de selección de acompañantes, si los calificamos bien, si les proveemos de las herramientas y protocolos para que puedan realmente hacer una efectiva labor de acompañamiento, y también si es que se les da recursos para la movilidad para llegar a las escuelas, ¿no? He tenido ocasión de estar en un par de regiones visitando acompañantes, y el problema que hemos visto es que son acompañantes de oficina, no hay recursos para movilidad, y a pesar de que en el presupuesto está, quizás lo que falta es supervisar de que esos recursos realmente se gasten en movilidad, ¿no? En cuanto al tercer objetivo, maestros bien preparados que ofrecen, que ejercen profesionalmente la docencia, la situación es la siguiente. En cuanto a acreditación, hay un cierto dinamismo por parte de los institutos pedagógicos, de las escuelas de formación docente, pues hay 153 que están en proceso de acreditación. Luego de estar un poco en expectativa, se ha generado un movimiento interesante, se ha despertado el interés por la acreditación, ¿no? Lo inverso sucede en el sistema universitario, en donde solamente hay 2 escuelas de educación acreditadas, ¿no? Frente a los 200.000 desocupados que aproximadamente hay en la carrera docente, pues una decisión importante que ha tomado el Ministerio de Educación es congelar, digamos, el ingreso en los institutos, ¿no? Indudablemente que lo que queda es el desafío de las universidades. Hay 156 carreras ofrecidas a lo largo del país, y ahí todavía, bueno, indudablemente que por cuestiones de autonomía el Ministerio no puede entrar, ¿no? Pero algo hay que ver, algo hay que hacer para no aumentar, digamos, el conglomerado de desocupados que tiene el sistema educativo en este momento, ¿no? Hay un esfuerzo del Ministerio, por un lado, con la concepción del plan maestro, trabajar en la formación de docentes de educación bilingüe e intercultural, para lo cual también se está aprovechando el programa Beca 18, ¿no? Y en cuanto a reforma magisterial, lo avanzado, bueno, es, ya hay un reglamento, ya las remuneraciones se están pagando de acuerdo a la escala que el decreto supremo correspondiente ha establecido, ¿no? Hay, como ustedes saben, ya en este momento hay 49.000 plazas de maestros contratados que empezaron a trabajar el 1 de marzo, cuyo concurso se realizó y empezó más o menos a fin del año pasado a organizarse. Ya tenemos marcos de la buena docencia y el marco del buen desempeño directivo. Son avances en términos de la reforma magisterial. Lo que son preocupaciones del Consejo son las siguientes. En primer lugar, un avance muy lento de la acreditación de instituciones y programas, ¿no? Claro, hay ya, pero nos ha costado bastante entrar en el ritmo, y sobre todo el gran problema está en las facultades de educación, ¿no? Allí es donde creo que hay que poner el énfasis de ver cómo inducimos, digamos, a que sean acreditadas. Pero desgraciadamente a veces hay la voluntad, pero no necesariamente hay las capacidades. La cantidad de entidades acreditadoras para atender la demanda es muy poca. Creo que hay 4 entidades en este momento para la cantidad de instituciones que tienen que ser acreditadas, y eso pues hay que ver cómo lo arreglamos, ¿no? El otro elemento que es importante, como les decía, es el Ministerio tiene control de la matrícula en los institutos pedagógicos, pero no en las universidades. Y si no tratamos de establecer negociaciones, de repente a través de campañas de difusión que muestren, como hay en otros países, ¿no? En donde a través de los medios de la televisión que
el Estado orienta a los jóvenes a por ciertas carreras y a desinteresarse por otras, ¿no? Y quizás eso puede ser una alternativa. Y en cuanto a la reforma magisterial, bueno, les mostré los avances que han habido, pero también hay ciertas preocupaciones. Por un lado está la preocupación de que ya se está pagando la RIM, o la remuneración íntegra mensual, que les corresponde a los profesores, pero en materia de pagos de bonificaciones sí hay muchas dificultades, ¿no? Hay directores que no han cobrado el año pasado o que cobran 2 soles 70 por el ejercicio de cargo de director. Hay muchos directores que están renunciando a asumir la condición de encargados justamente por eso, ¿no? La ley de presupuesto de este año dice que hay que pagar de acuerdo ya a la escala que se ha fijado, ¿no? Además, el propio gobierno ha sacado un dispositivo que dice que los directores deben ganar entre 800 y 400 soles. Bueno, eso hay que cumplir, ¿no? Hay un tema con pago de personal directivo, el tema rural, ¿no? Hay algunos problemas, profesores que dicen, yo ganaba 270 soles de bonificación por área rural el año pasado, ahora estoy recibiendo 70 soles. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Es un problema de planillas, es un problema de que no se ha, digamos, todavía no se están pagando todas las bonificaciones. Es bueno que haya una aclaración para tranquilizar a los profesores. Creo que eso es totalmente factible, ¿no? El otro tema que es importante es el tema de completar el ajuste normativo, ¿no? Faltan todavía muchas normas que no han sido dadas asociadas a la carrera magisterial y que valdría la pena completarlas, ¿no? Por ejemplo, todavía no está legislado cuánto es la percepción por tener el posgrado, ¿no? ¿Cuánto van a ganar los maestros contratados este año? Hay un dispositivo que dice que el Ministerio va a sacar un dispositivo que diga cuánto van a ganar, pero ya estamos en marzo y cuánto van a cobrar este mes los profesores no sabemos, ¿no? Y esa es una preocupación de parte de ellos, ¿no? Otra cosa que es importante es que indudablemente otra preocupación del Consejo está en cómo perfeccionar las convocatorias de concursos, ¿no? Para los diversos procesos, ¿no? Ingresos, ascensos, promociones, ¿no? Ahí hay bastante trabajo que hacer, al igual que es un tema también bastante complejo y es la gran movilidad de profesores que hay en las escuelas, ¿no? Hay escuelas donde el 50-60% del personal ya no es el mismo personal que trabajaba el año pasado, ¿no? Y eso pedagógicamente tiene un impacto que valdría la pena ser enfrentado, ¿no? En cuanto al cuarto objetivo, es el que tiene que ver con una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad, ¿no? Bueno, ahí también hay bastantes trabajos que el Ministerio de Educación en este momento emprende, ¿no? Y quizás un esfuerzo bien interesante que ha hecho el Ministerio es un censo de las sujetas, ¿no? Posiblemente los resultados se van a conocer pronto, pero la UG pues es el gran cuello de botella de la gestión. Y la verdad que nos satisface mucho de que en el Ministerio de Educación se haya realizado este trabajo de censo que posiblemente va a dar muchas luces sobre cómo hacer la reforma en esa instancia, ¿no? El Ministerio viene trabajando en varios elementos, ha elaborado un plan quinquenal de desarrollo de las personas para el fortalecimiento de las capacidades, tiene un plan anticorrupción, trabaja con algunas regiones para también desarrollar ese plan anticorrupción, porque la verdad que el tema de la corrupción es una preocupación dentro del sector, la cantidad de denuncias que hay y las que no se dan, ¿no? Simplemente por temores o porque no se cree en la justicia son bastante considerables, ¿no? Y en cuanto al buen inicio del año escolar, hay dos cosas importantes, ¿no? Por un lado, este sistema de incentivos, ¿no? Que se ha
trabajado no por el cumplimiento de metas tirados a plazos por parte de los gobiernos regionales y los locales, y lo que ha aparecido en la directiva del año escolar, ¿no? Que son los compromisos de la gestión a favor de los aprendizajes. Creo que son dos medidas interesantes, ojalá que puedan ser bien implementadas, que digamos los recursos metodológicos para que los centros educativos puedan cumplir con estos compromisos sean fáciles de ser manejados por ellos, y que en los casos que sea pues necesario existe el financiamiento para que las escuelas puedan avanzar en cada uno de estos elementos que se han indicado, ¿no? En cuanto a ejecución presupuestal, bueno, el presupuesto del sector se ejecutó en el 85.8% en el 2013, es decir, la ejecución mejoró respecto del 2012, ¿no? En todos los componentes, pero lo que se ve de manera muy nítida es que las universidades tienen un bajo nivel de ejecución, ¿no? En los activos no financieros, el nivel de ejecución de las universidades es del 35% frente al 73% en el caso del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ciertamente que a veces hay preocupación por parte de las autoridades del Ministerio cuando dice no pongamos un promedio genérico, sino tratemos de diferenciar, porque la eficiencia del Ministerio de Educación puede verse afectada al combinar, digamos, el dato con el nivel de ejecución que tienen las universidades, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos en relación al avance del objetivo 4, ¿no? Bueno, en primer lugar está que hay dos procesos porque están en stand-by, ¿no? Por un lado, la ley orgánica de organización y funciones, y por otro lado está la transferencia de los activos y de la educación a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Ambas cosas están desde hace buen tiempo esperando y todavía no logran cristalizarse, ¿no? Lo otro tiene que ver con el tema de la coordinación intersectorial en las regiones y gobiernos locales, ¿no? Hay un esfuerzo a nivel central y se ha visto bastante fuerte el año pasado del interés de coordinar educación con salud, con el MIDIS, ¿no? Todos los sectores sociales, pero eso hay que trasladarlo igualmente al nivel regional y al nivel local, en donde todavía falta mucho por hacer. Por otro lado, hay que fortalecer la relación Ministerio de Educación-Gobiernos regionales, ¿no? Hay acuerdos que el Ministerio de Educación ha establecido, quizás los acuerdos podrían asociarse a temas mucho más concretos, a metas más concretas. Los COPARES preocupan, menos de la mitad están activos y un 38% en condiciones, ¿no? Para recibir recursos para su funcionamiento. Hay problemas de procedimientos en términos de gestión, ¿no? De perfiles de puestos, regímenes salariales, ¿no? Es decir, hay que superar todavía algunos temas, ¿no? En cuanto a educación superior, pues el objetivo es educación superior de calidad, se convierte en un factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. Bueno, digamos, en este campo, la niña bonita del 2013 ha sido el proyecto de ley universitaria, ¿no? Ha sido un proyecto, como ustedes saben, bastante polémico, pero ahí está, ya fue aprobado por la Comisión de Educación del Congreso. El otro avance interesante es el proyecto que apoya el Banco Mundial, el ProCalidad, ¿no? Que es básicamente para desarrollar capacidades en la educación superior, apoyar la acreditación y pues apoyar también proyectos de investigación que puedan emprender universidades, ¿no? Y institutos. La acreditación es otro elemento. Hay varias universidades que están en proceso de acreditación y el sistema universitario está haciendo esfuerzos también por capacitar
docentes para facilitar estos procesos de acreditación. Hay comités internos inscritos para la acreditación. Hay varios programas de becas interesantes, aparte del beca 18 está el de excelencia profesional y el CONCITEC, que también está haciendo esfuerzos para la calificación de cuadros, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos en relación al objetivo 5? Básicamente, hay un proyecto de ley de educación universitaria, pero no hay consenso. Y la gran pregunta es qué viabilidad va a tener una ley que no tenga suficiente consenso en la práctica, ¿no? Lo segundo es la débil prioridad que en las políticas educativas ha tenido los institutos y las escuelas de educación superior, ¿no? La educación tecnológica, ¿no? En un país que crece como está creciendo el nuestro, en donde se necesita tanta fuerza de trabajo calificada, hay que revisar este tema, ¿no? Lo tercero es el lento avance de la acreditación y la certificación de calidad. Hay esfuerzos indudablemente, pero tenemos que enfrentar varios problemas y uno, como les decía, es el número de acreditadoras, ¿no? Que tenemos que multiplicarlas, la escasa prioridad a la investigación científica, muy pocas publicaciones indexadas, ¿no? Y las solicitudes de patentes también son pues demasiado bajas, ¿no? Finalmente, en cuanto al último objetivo, que es una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad, bueno, hay dos cosas interesantes. Por un lado, la labor que está haciendo el REMURPE, ¿no? Que está tratando de integrar, articular los esfuerzos de distintos municipios distritales, provinciales, en torno a objetivos comunes. Por otro lado, el interés de los municipios de participar en concursos como Ciudadanos al Día. Como ustedes ven, el 37% de las buenas prácticas propuestas han sido planteadas por municipios, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a medios de comunicación, todavía hay que hacer mucho por crear conciencia en los medios de comunicación de que este es un tema que hay que darle pues, más atención, ¿no? Definitivamente la cantidad de medios que tienen alguna preocupación por el tema educativo es realmente muy bajo, ¿no? Termino diciéndole lo que decía al principio, ¿no? Estamos todavía un poco lejos de una educación de calidad compartida por todos, ¿no? Nuestras mediciones, tanto internas como externas, todavía nos dejan un sabor muy grande de preocupación, ¿no? Tenemos incapacidad todavía por proveer al mundo laboral aquello que están necesitando, ¿no? El porcentaje de empresas que señalan tener dificultad para conseguir los trabajadores que necesitan es prácticamente el 50%, ¿no? Y varios se preguntan si es que la educación, tal como está, es un real medio de movilidad social de las personas, ¿no? Entonces, tenemos varios desafíos y estas son las reflexiones que el balance ha tratado de reflejar en su contenido. Muchas gracias. Agradecemos a Hugo Díaz su presentación y ahora